Jorge Zapata, el expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Qué gusto saludarlo, señor Zapata. Siempre es un gusto dialogar con usted. Muy amable. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarlo también y a su disposición. Sí, un tema que preocupa, naturalmente, y queremos comenzar sobre la inseguridad ciudadana. Le he mencionado dos temas, una paralización en Lima de conductores de unidades de transporte público, lo que está ocurriendo en Cajamarca, pero también esto podemos nosotros extrapolarlo a otros puntos del país donde la inseguridad, donde la violencia es pan de cada día. ¿Cómo enfrentamos este tema? Le escuchábamos a la Presidenta de la República el último viernes en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana hablar de avances, pero cuando uno empieza a mirar el día a día, cuando empieza a captar la percepción de la opinión pública es totalmente diferente. Desde la CONFIEP, desde el sector empresarial, ¿cómo se está analizando esta situación, señor Zapata? Mire, es un tema complejo, eso no se puede ocultar, y es un tema que viene escalando desde hace muchos años. Tampoco se puede ocultar que esto tiene varios años gestándose a este nivel de violencia que hemos llegado. Esto empezó en construcción con las extorsiones a las obras de construcción hace muchísimos años. Y desde Capeco, junto con la Federación de Construcción Civil del Perú, lo denunciamos en su momento y dijimos que esto iba a escalar. Bueno, se hizo poco o se hizo muy poco y esto ha escalado efectivamente, ¿no? Hoy día lo que se necesita es mucha inteligencia, mucha logística, dotar a la policía de presupuestos para que puedan implementar equipamiento, puedan entrenar efectivos de la mejor forma posible para que sean eficaces en la lucha contra el crimen organizado. Eh, Esto necesita mucha inteligencia y, repito, en vez de estar dándole presupuestos a barriles sin fondo, como es Petroperú, por ejemplo, debería dársele esos presupuestos al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, para que vaya implementando mejoras en su combate contra la delincuencia, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante es que esto tiene un origen y el origen de toda esta extorsión, de toda esta violencia que se está viviendo, viene de las economías ilegales. Hay que combatirla frontalmente a la minería ilegal, al narcotráfico, a la trata de personas, a la tala ilegal, todas esas economías ilegales que hoy día producen recursos ingentes, producen armamento, contrabandean armamento y son el origen de toda esta violencia, de la extorsión y del sicariato, que mucha gente no los asocia, pero están ahí. Está ahí el origen de la violencia, ¿no? Y por último, ahora que hemos cambiado de fiscal de la nación, esperemos pues que se sienten en una mesa y empiecen a coordinar acciones de forma más estrecha, ¿no? No podíamos seguir en esta situación de enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior, porque eso no conducía a nada. La última vez que usted nos concedió una entrevista, señor Zapata, usted lo decía con mucha claridad, ¿no? ¿Cómo está avanzando las economías ilegales en el país? Y cuando hablamos de economías ilegales en el país, tenemos que hablar de la minería ilegal, tenemos que hablar del narcotráfico y todo lo que viene asociado justamente a todas estas redes criminales. Pero también mostraba una preocupación usted. Indicaba que no se puede combatir a estas economías ilegales que lo que buscan es control territorial, con lo que buscan es control político, si es que no tenemos una administración de justicia sólida. Porque incluso en su momento usted lo puntualizaba, se están peleando entre la Policía Nacional y el Ministerio Público y tenemos un enemigo común que es el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo atacamos esto con frentes que no están sólidos? La Policía Nacional hace lo suyo, el Ministerio Público intenta hacer lo suyo, pero sabemos que hay una fragmentación, eso no se puede ocultar, ¿cierto? Ahora tenemos un nuevo fiscal, pero tenemos que enfrentar este tema, pero también tiene que haber mucha decisión política. Del lado del empresariado sabemos que se están haciendo esfuerzos, pero la decisión viene del gobierno como tal. Sin duda, esto requiere de la unidad entre peruanos y por supuesto de la unidad y el trabajo mancomunado conjunto entre los poderes del Estado, ¿no? El Congreso de la República también tiene que jugar un rol importante, tiene que dar las normas adecuadas para combatir eficientemente a la delincuencia, ¿no? Esperemos, repito, que con el nuevo fiscal se estrechen esos lazos y empiecen a trabajar mancomunadamente, ¿no?
Lo peor que podía pasar era que hay enfrentamiento entre poderes cuando había un enemigo común, además un enemigo que viene creciendo, ¿no? Las economías ilegales, por supuesto, que son una gran preocupación y principal, y quizás el principal problema que tenga hoy día el país. El IPE calcula que este año podría llegar a 12.000 millones de dólares la producción de oro ilegal, ¿no? Está duplicando la producción del narcotráfico en el Perú. Eso hay que empezar a combatirlo de forma eficaz, porque si no, el país va a seguir a la deriva, ¿no? Ahora, el otro aspecto que tampoco se puede perder de vista, y esta es una preocupación, he escuchado a distintos líderes empresariales recientemente en Perumín expresar esa preocupación, cómo estas economías ilegales intentan mover el aparato político. Entonces, ¿cómo podemos controlar, cómo podemos generar un filtro que no permita que organizaciones políticas que vengan a participar en el próximo proceso electoral tengan un financiamiento? Porque esto tiene un correlato de fondo, señor Zapata. El correlato de fondo es que no solamente se entrega dinero, el dinero que se entrega es justamente para tener control político, sea a través de Congreso de la República, distintas bancadas o distintas organizaciones políticas, sea a través de los gobiernos subnacionales, estamos hablando de regiones, estamos hablando de provincias, estamos hablando de distritos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un mecanismo que garantice que esto se pueda atenuar? Porque tenemos un peligro latente, es un alto financiamiento. Usted ha puesto cifras a la vista, que hace unos días lo mostró el IPE, el Instituto Peruano de Economía. La economía ilegal del oro exporta más que el oro legal. Entonces hay dinero, suena duro decirlo, pero dinero mal habido. Entonces, ¿cómo generamos un filtro o los controles o la fiscalización necesaria? Hay dinero y hay mucho dinero, usted lo ha dicho bien. Em, Ahí el empresariado y algunas organizaciones estimuladas o creadas por los empresarios están haciendo un buen trabajo en unión con otro tipo de organizaciones eh, que están tratando de sensibilizar a la población para que no se deje sorprender y para que no vote por candidatos financiados por las economías ilegales. Pero se está yendo más allá. Se está implementando mecanismos para identificar a los candidatos, de dónde vienen, cuál es su pasado, cuál es su currículum, qué antecedentes tienen, ¿no? Todo esto queremos implementarlo a través de estas iniciativas, que hay varias que están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Por otro lado, hemos logrado que el Acuerdo Nacional trabaje un documento durante los últimos 3 meses. Ha costado porque, como usted sabe, el Acuerdo Nacional tiene que emitir documentos que sean fruto del consenso y no de una parte de los integrantes de él. Pero ya hay un documento bastante avanzado, yo diría que en un 98%, que está a la espera de las últimas correcciones de redacción para su aprobación, y en el cual se deja claramente establecido que debemos ir a un proceso electoral con un control sobre el financiamiento de las economías ilegales a la campaña, ¿no? Dejando claramente establecido también que las economías ilegales son los grandes generadores de violencia en el Perú, ¿no? Ese documento esperemos que en las próximas semanas se salga ya a la opinión pública, y junto con estos mecanismos que están tratando de implementar diversas iniciativas en el país, pueden ser un combate eficaz. Pero necesitamos nuevamente, volviendo al tema, necesitamos una fiscalía y un ministerio del Interior más modernizados, ¿no? El Ministerio del Interior necesita logística y necesita inteligencia, y la Fiscalía necesita mejores profesionales y dedicarse un poco más o bastante más a este crimen organizado que tanto daño hace, que a la persecución política que hemos visto en los últimos años. Estamos dialogando con el señor Jorge Zapata, él es el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIET. Le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Quiero tocarle el tema económico. Usted acaba de mencionar hace unos instantes que el caso de Perú, y lo ha dicho usted textualmente, es un barril sin fondo, pero sin embargo el gobierno insiste en inyectarle salvataje económico, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Por un lado, el gobierno
o en el discurso del ministro de Economía y Finanzas, en su determinado momento dice no vamos a dar más inyección a Petroperú, pero sin embargo, semanas después ocurre lo contrario. ¿Qué efectos puede tener esto, señor Zapata? Mire, los efectos son claros, ¿no? Es inyectarle dinero a Petroperú y es un dinero que es evidente que no se va a recuperar, ¿no? La situación financiera de Petroperú es está bastante deteriorada, ¿no? Entonces, hay que cambiar de estrategia definitivamente. Ahora, hay que reconocer también que esto no es un problema generado en este gobierno, ¿no? Este problema se genera en el gobierno del señor Humala, que se entercó en hacer la refinería de Talara, y esa refinería no ha rendido los frutos que se esperaban, ¿no? Pero además se le dijo que no era una buena idea la inversión en la refinería de Talara, ¿no? Entonces, básicamente los grandes problemas financieros de Petroperú vienen por ese lado, ¿no? Ahora, el señor Oliver Stack, cuando ocupó el directorio, dio una serie de propuestas. Lamentablemente, no solo no se le escuchó, sino que se le pidió su renuncia y hemos vuelto a la misma dinámica de presidentes que no dan alternativas de solución al problema de Petroperú y lo único que hacen es pedir recursos para seguir con el mismo círculo vicioso, ¿no? Ahora, esto para muchos analistas no es una señal clara justamente para darle ese nivel de confianza al país que se requiere a los inversionistas. Porque también hace unos días el gobierno ha anunciado que una gigante de hidrocarburos como Chevron está llegando al país, ¿no? Entonces, si tenemos una dualidad, si tenemos, digamos, esas posiciones contrapuestas en el propio Ejecutivo, ¿no? Generamos a un salvataje, a una empresa que está al borde de la quiebra. ¿Cómo, ¿Cuál será la mirada de los inversionistas cuando llegan al país? ¿Qué efectos puede tener esto, si vale la redundancia? Bueno, en realidad el efecto de Petroperú sobre las expectativas de los inversionistas no es tan grave como cuando se cortan contratos que han sido legítimamente obtenidos o legítimamente ganados, tipo lo que está ocurriendo pues en Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? Cuando la estabilidad jurídica hacia el sector privado, cuando las reglas de juego cambian, cuando arbitrariamente se aplican medidas que van en contra de una estabilidad jurídica, eso frena más las inversiones, ¿no? Naturalmente que el derroche que hay en Petroperú también preocupa porque afecta a la caja fiscal, afecta a la economía y los números macro del país y eso también preocupa a los inversionistas, ¿no? Ahora, el otro tema que va asociado al tema de las inversiones privadas del señor Zapata es lo que comentábamos hace unos instantes, el tema de la minería ilegal. ¿Por qué le pongo sobre la mesa este tema? Hace unos días conversábamos en Perú 1037 con representantes de distintas empresas de talla mundial afincadas en nuestro país que hacen minería formal, ¿no? Y están muy preocupados, en el caso muy puntual de Cajamarca, por citarle un caso, zonas como Chubur, zonas como El Tingo, zonas como, como Sinchao, que están ubicados en Bambamarca, Hualgayo, que es una zona minera en Cajamarca, y donde están asentados proyectos mineros formales, ahora están tomadas por la minería ilegal. Y otros puntos de Cajamarca, y así le puedo extrapolar otros puntos del país. Entonces la gran preocupación es que ya no se está respetando ni siquiera terrenos privados. Y esto de una otra manera, cierto, a lo que usted señala hace unos instantes, a la inseguridad jurídica, también la impunidad no puede cortar ese ánimo de muchos inversionistas en venir a un país donde no se respeta precisamente el Estado de Derecho. Correcto. Sin duda hay que tener las reglas de juego claras, la estabilidad jurídica, las normas tienen que respetarse y si hay pues concesiones entregadas por el Estado peruano, esas concesiones tienen que respetarse. Y efectivamente
acá hay un gran problema que es el anti, ¿no? El anti ha traído los grandes problemas que tiene el país en los últimos años, ¿no? Y uno de ellos, uno de esos antis es el antiminero, ¿no? El antiminero ha ocasionado una situación por la cual la minería formal escuchaba al gerente del Instituto de Ingenieros de Minas, que no se demoran 15 años, 16 años en obtener un inicio de operaciones, una empresa en el Perú, sino que se demoran 50 o 40 años, ¿no? Es una barbaridad de tiempo. Eh, entonces eso ha ocasionado que los informales, que no tienen que pedirle permiso a nadie, y los ilegales menos, simplemente lleguen con sus camiones, sus herramientas, sus equipos y se pongan a explotar, ¿no? Porque no hay una ley que ampare al que tiene legalmente la concesión, ¿no? O mejor dicho, sí hay una ley, pero no se hace respetar la ley que ampare al que legalmente tiene la concesión. Entonces el producto es ese, las zonas del Perú invadidas por minería ilegal o informal, cuando podían haber sido explotadas por mineros legales con todos los requisitos medioambientales, con todo el cuidado a la persona, con todos los beneficios sociales y el respeto a su persona humana y con todos los estándares de calidad y de seguridad que exige una minería de talla mundial, ¿no? Ahora, el otro tema Y que pagando también, impuestos además, ¿no? así es, así es. Usted está viajando permanentemente a distintas regiones del país, ¿no? Y naturalmente hay que reconocer que hay regiones que tienen una recuperación económica, uno sea por el alto precio de los minerales, ¿no? El otro es por la agroexportación, pero hay otras que están comprimidas económicamente, ¿no? ¿Cómo lograr una reactivación en aquellas regiones que buscan que generar polos de desarrollo, pero no pueden en estos momentos? Ustedes como empresarios, como Confies, están muy preocupados por ese tema y veo que permanentemente están planteando un conjunto de soluciones, un conjunto de alternativas a ello, ¿no? Mire, esa pregunta es sumamente interesante porque ¿cómo hacemos para que más regiones entren en la ruta del desarrollo? Uno de los componentes fundamentales para que eso ocurra es la infraestructura. Tenemos en el país una atrofia, yo la llamo, porque es una incapacidad absoluta de poder resolver nuestros problemas de infraestructura a través de la obra pública, ¿no? Con más de 43.000 millones de soles en obras paralizadas, que se ven además cuando uno viaja por el país, cómo están regadas en el territorio las obras paralizadas, ¿no? Más de 2.500 obras paralizadas, ¿no? Entonces tenemos que resolver esa atrofia. No es posible que, por ejemplo, Iquitos no tenga una carretera. Y hoy día Loreto es una de las regiones más pobres del país. Ha pasado de ser una región no tan pobre a ser la más pobre en algunos años. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura adecuada. Si Iquitos tuviera una carretera como la tiene Brasil hasta Cruzeiro do Sul, casi en la frontera con el Perú, a 3.000 kilómetros de su costa, nosotros no podemos hacer una carretera de 150 o 200 kilómetros, ¿no? Eh, no tiene agua, no tiene desagüe, mucha parte de la ciudad, teniendo uno de los ríos más grandes del mundo, ¿no? Entonces, esos problemas hay que resolver para darle no solo calidad de vida al ciudadano que vive ahí, sino para tener mejores posibilidades de desarrollo, para tener mejores posibilidades de sacar productos y ponerlos en los mercados, ¿no? Otra cosa que hay que hacer, hay que estimular y hay que dar facilidades a las empresas para que exploren y para que descubran los pozos petroleros y los pozos de gas que tienen que haber, y de hecho los hay en la Amazonía, ¿no? Que también sería una fuente de riqueza importante, pero hoy día se le pone muchas trabas, hay muchas ONGs y organismos de ese tipo que complican demasiado las cosas, ¿no? Entonces, la Amazonía es una región muy atrasada, porque no se le ha construido la infraestructura necesaria y porque no se deja intervenir a la mano privada, al sector privado para desarrollarla, ¿no? Eh, y así podemos enumerar muchos casos más, ¿no? Nosotros con la mitad de las irrigaciones, porque todas se dejaron a medias, estamos hablando de
Chavimochi, Colmos, Majesihuas, etcétera, y algunas ni siquiera se iniciaron, como Alto Piura, Chenecas y otras más. Con solo la mitad de las irrigaciones logramos que las exportaciones crezcan de 500 millones de dólares en 15 años a 12.500 millones de dólares. ¿No? Si hubiéramos hecho las irrigaciones completas y terminado las que se dejaron a medias, hoy día estaríamos hablando probablemente de 25.000, 30.000 millones de dólares en agroexportación, ¿no? Pero necesitamos un Estado que en conjunto con el sector privado, y ya que la obra pública está tan complicada y genera tanta parálisis, acudir a mejores mecanismos de contratación, tipo asociaciones público-privadas, concesiones, obras por impuestos y estos mecanismos que puedan agilizar y que nos permitan resolver ese grave problema en infraestructura que tenemos. Si tuviéramos una política de infraestructura un poco más saneada, un poco más efectiva, ¿cómo se traduciría esto en generación de empleo? Porque eso también es un tema central, ¿no? Tenemos infraestructura, generamos trabajo formal. Imagínense, si en Ica hay pleno empleo, ¿no es cierto? Y si hubiéramos hecho todas las irrigaciones, traer el agua del río Pampas a Ica, también Ah, es una tarea pendiente, ¿no? Eh, y si hubiéramos hecho todas esas irrigaciones, el empleo se hubiera multiplicado, ¿no? La misma construcción, la así misma es. ejecución de la infraestructura genera empleo, ¿no? Y si cortamos trabas y agilizamos los procesos para que la minería sea también un generador de riqueza como lo es de hecho, pero que podría multiplicarse, también generamos mucho empleo. ¿No es cierto? Hoy ya tenemos una cartera de 64.000 millones de dólares en proyectos mineros que ahí está atrasada, con un letargo pues impresionante, ¿no? Si generamos las condiciones para que empresas petroleras sigan explorando, en la selva también generaríamos bienestar y empleo, ¿no? El camino es claro, lo que pasa es que necesitamos voluntad política y un Congreso articulado con un poder ejecutivo que entienda cuáles son las políticas que hay que implementar en la nación para llevarla a su desarrollo. Yo estoy convencido de que el país con un buen gobierno puede crecer nuevamente al 5, 6, 7% sin mayor problema. Los términos de intercambio que tiene el Perú hoy en día no se veían hace 50 o 60 años. Finalmente, señor Zapata, ¿cómo está analizando la situación de salud? Ese es otro problema que no... Mire, fíjese, ese problema, además de ser muy perjudicial para el afiliado, para el trabajador que se atiende en salud, es un problema que no debería ser muy difícil de resolver, ¿no? Es cuestión de decisión simplemente, ¿no? Salud está tomado por la política, está tomado por gente que la usa como agencia de empleos y eso no puede ser. Salud se mantiene con la contribución que hacen los empresarios del 9% sobre el salario, el jornal o los honorarios o el sueldo de cada trabajador, ¿no? Pero, sin embargo, el directorio de salud no tiene ninguna injerencia en su gestión, ¿no? En lo absoluto. El presidente toma todas las decisiones, nombra y saca a los gerentes en el momento que quiere y solamente informa de las acciones que ha tomado al directorio, ¿no? Entonces, necesitamos que por lo menos empecemos por cambiar esa situación y que el directorio tenga el peso que debe tener, como es en cualquier empresa del mundo, ¿no? Que el directorio es el que toma las decisiones, ¿no? Luego de eso ya podemos empezar a cambiar la organización en su conjunto. Pero esa decisión de que el directorio es el que gobierne la institución se tiene que tomar de inmediato, ¿no? Porque lo que estamos viendo es inaudito, pues 5 presidentes en 6 meses, 6 gerentes en 5 meses, así no se puede gobernar ninguna institución en el mundo. Señor Jorge Zapata, presidente de Confiat, yo le agradezco la gentileza, muy reconocido por esta comunicación con RCR. Muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Muy gentil. Conversábamos con don Jorge Zapata, presidente de Confiat.